Bienvenidos a este video donde vamos a explicar las razones trigonométricas. Primeramente vamos a explicar el triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo y sus elementos, ya que esto nos ayudará a comprender mejor nuestras razones trigonométricas. Muy bien, las razones trigonométricas se utilizan solamente en triángulos rectángulos. Es como primer punto. Los elementos de un triángulo rectángulo, pues yo sé que primeramente característica de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados que le llamamos ángulo recto y que también lo identificamos con un pequeño cuadrado en ese ángulo. Entonces es mi primer característica. Tengo tres lados A, B y C. Los lados que tocan al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, les vamos a llamar catetos. El lado A, toca al ángulo de 90 grados o al ángulo recto, entonces se llama cateto, cateto A. Y este otro lado B toca un extremo al ángulo recto, se le llama cateto, cateto B. Y el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, que viene siendo C, este lado, se le llama o le vamos a llamar hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo está formado por dos catetos y una hipotenusa. Otra característica que podemos visualizar es que la hipotenusa es el lado más largo que los catetos. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos nuestros tres ángulos A, B y C. Sé que el ángulo C es de 90 grados. Por lo tanto, otra característica de un triángulo rectángulo es que automáticamente los otros dos ángulos, tanto A como B, vienen siendo agudos. Y lo podemos comprobar porque un ángulo rectángulo es el que mide 90 grados, es decir, tiene una forma de una L. Si yo me voy al ángulo A, debe tener una forma como L para que sea un ángulo recto, pero este mide menos que una L, que 90 grados. Entonces, al medir menos es un ángulo agudo. Y lo mismo pasa con el ángulo B. Si tengo una L, mediría 90 grados, pero como abre menos, hasta aquí, mide menos de 90 grados, sería un ángulo agudo. Entonces, ¿cómo puedo resumir esto? Que en un triángulo rectángulo tengo un ángulo de 90 grados, tengo dos catetos, y los catetos son los que tocan, los lados que tocan al ángulo recto, A y B en este caso. Tengo mi hipotenusa, que es el lado contrario o enfrente del ángulo recto, y es el lado más largo del triángulo rectángulo. Y tengo dos ángulos agudos y mi ángulo recto. Entonces, estos son todos los elementos que componen a un triángulo rectángulo. En los catetos, con respecto a los catetos, yo los voy a llamar como catetos opuesto o cateto adyacente. ¿De qué va a depender? Va a depender del ángulo con el cual esté trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo con el ángulo A, mi cateto opuesto es el lado que esté enfrente del ángulo con el que esté trabajando. O, sí, el lado que contrario. Es decir, A, el cateto opuesto viene siendo este lado A, porque está enfrente del ángulo. Y el cateto adyacente es el lado que toque a este ángulo con el que estemos trabajando. Muy bien, entonces para el ángulo A, mi cateto opuesto es A y mi cateto adyacente es B. Pero si yo trabajo con el ángulo B, mi cateto opuesto va a ser el que esté enfrente, va a ser B. Y mi cateto adyacente va a ser el que lo toque, A. Entonces, para mi ángulo B, mi cateto opuesto es B y mi cateto adyacente es A. Entonces, puedo definir que mi cateto opuesto y adyacente va a depender del ángulo con el cual esté trabajando. Muy bien, explicado esta parte,
Entonces ahora sí vamos a ver cuáles son nuestras razones trigonométricas, ya utilizando cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Las razones trigonométricas, antes de definirlas, nos sirven para calcular los grados que miden cada ángulo e incluso para calcular lados que nos estén faltando por ahí. Entonces yo debo de tener los valores de 3 ángulos y los valores de 3 lados. Mis razones trigonométricas o funciones trigonométricas me sirven para calcular estos incógnitas que tenga por aquí en mi triángulo rectángulo. Bien, entonces vamos a explicar nuestras razones trigonométricas y empezamos con la función seno, que se abrevia como sen y es igual a la razón de cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno, que se abrevia como cos, es igual a la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa. La función tangente, que se abrevia como tan, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La función cosecante, que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, se abrevia como CSC. La función secante, que se abrevia como sec, es igual a hipotenusa entre el cateto adyacente. La función cotangente, que se abrevia como cot, es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Muy bien, para yo poder tener una mejor explicación de estas razones trigonométricas, vamos a definir cuáles serían mis razones trigonométricas en estos dos triángulos. Primero vamos a trabajar con este triángulo, donde vamos a definir cuáles son las razones trigonométricas para el ángulo A. Muy bien, primeramente lo que tenemos que hacer es identificar los catetos. Yo sé que los catetos son los que están o los que tocan al ángulo recto. Aquí tengo mi ángulo recto, este es un cateto porque toca al ángulo y este es otro cateto porque toca al ángulo. Entonces ya tengo identificado mis catetos y el lado que se encuentra enfrente es la hipotenusa. Entonces ya tengo mi hipotenusa. Pero como voy a trabajar con el ángulo A, voy a identificar cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. En este caso, si trabajo con A, el cateto opuesto dijimos que era el que está enfrente. Por lo tanto, A es igual al cateto opuesto. Y el cateto adyacente de A es el que toca, el lado que toca a este ángulo. En este caso, este lado B toca al ángulo, por lo tanto, aquí B sería mi cateto adyacente de el ángulo A. Muy bien, entonces, ¿cómo quedarían mis razones trigonométricas para A? Quedarían de la siguiente forma. La función seno, y voy a colocar ahora sí el ángulo A porque identifico que es con el cual estoy trabajando. Seno de A es igual, me voy a mi definición, por definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es igual que en este caso de A, mi cateto opuesto es A, entonces aquí sería A sobre la hipotenusa que es C. La función seno de A es igual a A sobre C. Mi función coseno de A es igual, por definición, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto es igual que mi cateto adyacente es B y mi hipotenusa es C. Aquí voy a poner hipotenusa, ¿sí? Muy bien, la función tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Me voy a mi triángulo, mi cateto opuesto es A sobre mi cateto adyacente que es B. Y aquí tengo la función tangente. La función cosecante es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es C sobre el cateto opuesto que es A. Y mi función secante
es igual a la hipotenusa sobre mi cateto adyacente, donde la hipotenusa es C, mi cateto adyacente es B. Aquí cosecante de A, secante de A, disculpen. Y cotangente, la función cotangente de A, porque es del ángulo con el cual estamos trabajando, es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Mi cateto adyacente aquí es B sobre el cateto opuesto, que es A. Muy bien, y estas serían mis funciones trigonométricas o razones trigonométricas de el ángulo A de este triángulo. Vamos a conocer o a calcular o cuáles son las razones trigonométricas para este triángulo del ángulo B. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar mis catetos. ¿Cuál es mi cateto opuesto, mi cateto adyacente? Sé que el ángulo recto, el que está enfrente, es mi hipotenusa, entonces C va a ser igual a la hipotenusa. Y del ángulo B, el que está enfrente, que es este, va a ser mi cateto opuesto. Y el que está enseguida, o el que toca a este ángulo con el cual trabajamos, va a ser el cateto adyacente. Si se fijan, cambiaron ahora los catetos. Aquí era el opuesto, aquí ahora es el adyacente. Aquí era el adyacente, ahora aquí es el opuesto. Porque estoy trabajando ahora con el otro ángulo. Muy bien. ¿Cómo quedarían mis razones trigonométricas? Quedarían de la siguiente forma. La función seno del ángulo, vamos a borrar aquí, de seno ahora del ángulo B, sería cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso mi cateto opuesto es B, sobre la hipotenusa C, y ahí quedaría el seno de B. El seno, la función, vamos a corregir aquí, función seno, vamos a ver la función coseno. Entonces quedaría coseno de B es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es igual que el cateto adyacente, en este caso de B, es A sobre la hipotenusa, que es C. La función tangente es de B es igual cateto opuesto por definición sobre cateto adyacente, es decir, que el cateto opuesto es B sobre mi cateto adyacente es A. Muy bien. Cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto, entonces tengo que la cosecante de B es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto por definición, y mi hipotenusa es C sobre el cateto opuesto de B es B. Secante del ángulo B es igual a la hipotenusa, aquí está, sobre el cateto adyacente, es igual la hipotenusa C sobre el cateto adyacente, que es A. Y la cotangente es igual, cotangente de B es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es igual que el cateto adyacente aquí de B es A sobre el cateto opuesto, que es B. Muy bien, y así es como tenemos nuestras razones trigonométricas dependiendo con el ángulo que estemos trabajando. Muy bien, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en el próximo.